Bien, vamos a empezar. Y vamos a empezar con un repaso de la clase anterior, de los puntos más importantes de la clase anterior. Hablamos mucho de la clase anterior, hablamos de qué es la serpiente, por qué lo mencionamos como la filosofía de la serpiente, hablamos de un montón de mitos a lo largo de diferentes momentos de la historia en diferentes culturas que confirman un poco esta intuición de que la serpiente es la guardiana del tiempo. Eh, Y entonces ahora vamos a retomar un poco todo eso. ¿Por qué? Porque esta clase es una continuación conceptual de la clase anterior. Nosotros tenemos que llevar la filosofía de la serpiente a entender cómo se hace el cierre consciente del tiempo. Hasta ahora nosotros venimos mirando todo esto desde una perspectiva eh, mitológica y metafórica. ¿Sí? Entre la mitología y la metáfora nos vamos a entender el concepto. Ahora lo que vamos a hacer en esta clase es bajar esa mitología o esa metáfora a eh, una clase teórica estructural, ¿sí? Y lo vamos a vincular con esto que nosotros siempre mencionamos, que es el desdoblamiento del tiempo. Las cuatro dimensiones del desdoblamiento del tiempo: los oros, las copas, las espadas y los bastos. Es decir, el cuerpo, lo físico, lo material, el agua, las emociones, los vínculos, la fluidez, la mente, lo cognitivo, lo intelectual y el camino espiritual que esté siguiendo cada uno, el propósito, la voluntad, las acciones, la aplicación de esa voluntad en las acciones. Entonces, la clase pasada vimos esto. Vimos que la realidad se estructura de esta manera. Tenemos un árbol o un punto del cual provenimos todos, que se ramificó en un montón de experiencias distintas, por eso nosotros decimos que esto es como un árbol, pero nosotros no estamos cerca de ese árbol, estamos lejos, somos una de las ramas más nuevas del árbol. No estamos en contacto con el núcleo. El núcleo es ese punto infinitamente denso que lo contiene todo. Todas las preguntas junto con sus respuestas, todos los problemas junto con sus soluciones. Eso es lo que nosotros llamamos unidad, eso es lo que nosotros llamamos Dios, la fuente, la vida, el universo, Dios, Alá. Lo ponemos con diferentes nombres, pero nos referimos siempre a eso mismo. Nosotros no vivimos en esa realidad simultánea, nosotros vivimos en una realidad desdoblada, dividida, en donde tenemos, por un lado, el plano físico, que es el palo de los oros; por otro lado, el plano emocional, que es el ámbito de las copas; por otro lado, el ámbito mental, que es el ámbito de las espadas; y por otro lado, el espiritual. Y cada uno de ellos funciona como un escalón que nosotros vamos subiendo y vamos ordenando para acercarnos un poco a ver ese árbol. Nunca vamos a operar dentro del árbol porque la naturaleza de nuestra realidad, por eso la diapositiva se llama la estructura de la realidad. La naturaleza de esta realidad es una naturaleza desdoblada igual. Y esto es importante entenderlo porque a veces estamos en una búsqueda espiritual de un camino que nos lleve a la unidad de una sola vez, y como que vemos el ideal de una persona espiritual como eso que hay que alcanzar al final, eh, y que a veces en algún momento pensamos que lo vamos a lograr, pero en realidad, mientras nosotros estemos vivos y habitando este cuerpo, no hay forma de que entremos en esa percepción de simultaneidad constantemente, salvo, y acá está la gran salvedad, que entremos en esa percepción de simultaneidad todos juntos. Si todos juntos sostenemos esa frecuencia vibratoria, entonces podemos entrar ahí. Pero bueno, para eso falta tiempo lineal. Nosotros tenemos que recorrerlo linealmente acá. Vinimos a jugar ese juego también, el juego de la linealidad. Bien, la serpiente entonces va a ser la guardiana del juego. Por eso también en esta diapositiva la serpiente se interpone entre yo, con mis cuatro planos del desdoblamiento, la base del desdoblamiento, y ese árbol, ¿no? Por eso cuando arrancamos a estudiar el tarot,
arrancamos a estudiarlo desde los arcanos menores. No podemos saltar al árbol de los arcanos mayores, necesitamos ordenar primero nuestra cotidianidad. Si yo no ordeno mi cotidianidad, entonces no voy a poder acceder a ese conocimiento más alto y más profundo. Bien, la serpiente entonces custodia el tiempo lineal, es un algoritmo reptiliano que sostiene esta realidad en la que vivimos, sostiene la ilusión, demanda de energía nuestra para poder existir y nos dispara el modo de supervivencia. Por eso hablamos del reptil, del cerebro reptiliano y del algoritmo reptiliano. Pero esta ilusión no es un error, y esto es súper importante, y acá voy a hacer mucho, mucho, mucho hincapié. ¿Por qué? Porque en el camino que nosotros planteamos, no estamos pensando en trascender la Matrix, en salir de la Matrix. Estamos pensando en aprovechar la Matrix a nuestro favor. Entonces no estamos buscando destruir lo que existe para matar a la serpiente, porque no ese es el propósito de la serpiente. La serpiente está diseñada para ser superada, no para ser aniquilada. Entonces, esta serpiente, esta ilusión, es una herramienta para mi experiencia personal. Entonces, teniendo en cuenta esto, dijimos la clase pasada que la ilusión no es un error, es el juego. El juego mismo es esa ilusión, es ese laberinto que yo atravieso a través de un montón de situaciones y de experiencias. La ilusión del tiempo lineal existe con un propósito, como todas las cosas en el universo. ¿Cuál es ese propósito? Primero, que yo pueda transitar la materia, la emoción, la mente, paso a paso. Yo tengo que poder experimentar estos cuatro planos del desdoblamiento. Y para poder experimentarlos, tengo que ir secuencialmente, por eso tenemos el camino de los números, para poder construir identidad e ir guardando experiencias en mí. Yo soy un gran recopilador de experiencias, un gran repetidor de conciencia. Para que aprenda a cerrar etapas, que es lo que vamos a tocar en esta clase en particular, qué es cerrar etapas, qué es cerrar ciclos, y para recuperar las piezas de la conciencia original a través de la experiencia. Yo recupero algunas piezas, Domingo va a recuperar otras, Mary va a recuperar otras, Sophie va a recuperar otras, Jessie va a recuperar otras. Entre todas las piezas, todos juntos, construimos otra vez esa unidad. Ese es el juego. A eso vinimos, ¿no? Entonces, acá hablamos en su momento del conflicto espiritual, ¿no? La unidad, por un lado, que vive en la simultaneidad, donde todas las cosas están pasando al mismo tiempo, y el humano que vive en la secuencia de esa simultaneidad. Que nosotros vivamos en la secuencia no quiere decir que esté pasando secuencialmente. Yo lo vivo secuencialmente, porque en el tejido del espacio-tiempo, que es otra cosa que explicamos en esa clase anterior, y que pueden ir a repasar en cualquier momento, en el tejido del espacio-tiempo, esa, esos eventos están desplegados de forma secuencial, pero la tela es lo que hace que yo lo viva secuencialmente. Ya existen todos los hilos, existen todos en simultáneo, al mismo tiempo. Yo vivo caminando la secuencia. Entonces tenemos las herramientas como el tarot, como el sincronario, como la geometría sagrada, como la mitología, que todas buscan resolver ese conflicto y encontrar la respuesta a cómo recordar esa simultaneidad viviendo dentro de la secuencia. Bien. Y acá es donde ya pasamos un poco más de lleno al tema de los ciclos. Porque esto es una clase sobre qué? Sobre culminación de ciclos. Cómo yo hago que las cosas cierren realmente. ¿Cómo salgo de los bucles temporales en los que yo me meto? Que se repiten una y otra y otra y otra y otra vez y parece eh, que no tienen final. Y me lo pregunto y lo vivo de nuevo 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 y no salgo de ahí. Bueno, primero tenemos que repasar esto que son las tres claves para entender el ciclo. Yo repito el ciclo
hasta que lo comprendo. Y no estoy hablando solo intelectualmente. Esto es un proceso que arranca desde el intelecto, pero que va bajando a los patrones de comportamiento, a mis acciones, porque yo puedo comprender algo y no hacer nada al respecto. Pero si yo lo comprendo y hago algo al respecto, entonces ahí es cuando la comprensión es completa. El ciclo se repite hasta que se comprende y lo que nosotros llamamos patrones o bloqueos son, escuchen esto, circuitos de energía que pasan por mí, que necesitan cerrarse. Son circuitos. El patrón de ramificación, la serpiente me va a traer experiencias en patrón de ramificación. Es decir, un evento, ay, cómo me gustaría tener un pizarrón en este momento, un evento que abre una decisión. Yo tomo una decisión y se abre a partir de esa decisión una rama de posibles eventos. Y después yo vuelvo a tomar otra decisión y se abre una rama de posibles eventos. Y así voy desarrollando un patrón de ramificación de líneas temporales hasta que yo decido cerrar, porque ya aprendí lo que tenía que aprender. Cuando yo aprendo lo que tenía que aprender, entonces ahí vinculo una rama con la otra rama y cierro el circuito. Y entonces dejo de perder energía, recupero mi fuerza vital. Cuando yo empiezo a hacer eso con todos los ciclos abiertos de mi vida, ciclo por ciclo voy cerrando, entonces voy entrando en un patrón de percepción espiral del tiempo. Ya dejo de ver el tiempo como algo lineal, como algo que pasa desde un pasado, que vaya a saber uno de dónde viene, me atraviesa en el presente y va hacia un futuro que anda a saber hacia dónde va. Y empiezo a ver el patrón entero del tiempo. Y esto no es metafórico, chicos, esto se puede sentir a nivel experiencia. No podemos sostenerlo siempre, porque no siempre lo podemos sostener, porque aparte vivimos en una sociedad que nos condiciona para lo otro. Pero también eso forma parte del juego. Lo importante es que yo, una vez al día, pueda entrar en esa percepción espiral del tiempo. Eh, Cuando yo empiezo a cerrar ciclos, entonces el tiempo se empieza a doblar para mí. Y entonces empiezo a entender mejor todo lo que pasa. Vamos a hablar del propósito de esta clase y después nos vamos a meter en el tema. Primero, comprender el ciclo, lo que nosotros llamamos ciclo, primero, qué es un ciclo, y segundo, comprenderlo dentro del desdoblamiento del tiempo. Segundo, aprender a diferenciar los ciclos que son funcionales, es decir, los ciclos que me sirven, porque uno dice, no, sí, siempre repito la misma historia. Bueno, pero no necesariamente eso es algo malo. A veces eso es algo funcional para la evolución de mi conciencia, y está bien que lo viva así. Tengo que aprender a entender cuándo es funcional y cuándo no, cuándo me está drenando energía repetir el mismo ciclo. No es lo mismo. Entonces vamos a hacer hincapié en eso. Vamos a entender el rol de la serpiente en esta repetición de patrones y vamos a incorporar un modelo de cierre del ciclo para que yo entienda, según los cuatro planos del desdoblamiento, en qué lugar estoy parado, en qué ciclo está pidiendo cerrarse en mi vida. Es una clase ambiciosa. La idea de esta clase es que sea teórica. Entonces, ¿qué no es esta clase? Esta clase no es un taller vivencial. Vamos a tener un taller vivencial el fin de semana que viene para solamente 10 personas y todos los que están en la formación de Tarot conmigo, esto lo vamos a ir viendo como parte del contenido de la formación a lo largo de bastante tiempo. Esto no es un taller vivencial para que yo cierre mis ciclos. Esto tampoco es un espacio para exponer cosas personales, salvo que quiera hacerlo, ¿no? Si yo siento que algo que estoy viviendo a nivel personal va a ayudar a alguien más, entonces podría exponerlo. No vamos a hacer ningún cierre en esta clase. Hoy vamos a trabajar sobre la arquitectura del ciclo. Tenemos que entender cómo está construido el ciclo,
para después poder cerrarlo de la mejor manera. ¿Sí? Ok. Hasta acá, ¿cómo venimos? ¿Preguntas? ¿Aportaciones? Va a estar disponible las filminas Sí. después. Voy a dejar los slides y voy a dejar un apunte también. Genial. Gracias, gracias. Gracias. Esto, para vos, Domingo, para Jessica, para Elsa, que están en la formación de tarot, es importante que lo tengan al dedillo, que lo manejen. ¿Por qué? Porque eh, es con lo que operamos cuando damos vuelta cartas en la mesa. Cuando yo veo una carta dada vuelta y empiezo a sacar cartas para ordenarla y me encuentro con muchas cartas al revés, entonces estoy trabajando sobre un ciclo que se repite y se repite y se repite y ya no tiene función evolutiva. Entonces, por eso necesito tener en cuenta la filosofía de la serpiente. La filosofía de la serpiente es uno de nuestros pilares fundamentales dentro del puente arcano. Bien, ¿por qué necesitamos hablar de ciclos? Primero, el ciclo es la base del tiempo secuencial. Nosotros vivimos sí o sí la experiencia en forma de secuencia. Podemos entrar en estados alterados de conciencia donde percibimos todo al mismo tiempo y esos son los momentos en donde te caen todas las fichas y ves como el pasado y el patrón que traía tu familia y entendés todo lo que te pasó de chico y al mismo tiempo entendés lo que te está pasando y entendés hacia dónde te dirigís. Todo eso pasando todo al mismo tiempo, eso son lugares a donde accedemos. Podemos acceder desde la emoción, podemos acceder desde la mente, podemos acceder desde estados alterados de conciencia producidos por meditación o por enteógenos. Eh, pero nosotros vivimos en la secuencialidad. Y esto es importante entenderlo. Nosotros vivimos el tiempo a nivel secuencial. Entonces, entender el ciclo es importante porque el ciclo va a ser una unidad mínima de tiempo. El ciclo es la unidad mínima de este tiempo secuencial, es la base del tiempo secuencial. Todas las experiencias todas, 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 todas. No hay ninguna que no. Hay algunas que más rápido que otras, porque hay ciclos más grandes que otros, así como hay infinitos más grandes que otros. Todas las experiencias que nosotros vivimos, todas, 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 se van a abrir, se van a desarrollar, se van a agotar y se van a cerrar. Todas. Y cuando un ciclo no culmina, no se cierra, o sea, es decir, se abrió, se desarrolló y se agotó y yo no lo cierro, entonces ahí es cuando se genera drenaje energético, cuando pierdo energía. Y cuando yo pierdo energía, pierdo el juego, porque yo vine acá a crear. Yo vine acá a crear y a mover cantidades gigantes de realidades y de energía. Yo vine acá a transformar el mundo desde una visión de conciencia. Entonces, cuando yo no puedo transformar el mundo, cuando yo no puedo transformar la situación que tengo enfrente, es porque hay un ciclo que necesita culminar que no está culminando. Y entonces se me está yendo la energía por ahí. Se me va y 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 se me va. Entonces, ¿cómo se ve un ser humano que cierra los ciclos, que entiende los ciclos, que entiende que son la base, la unidad mínima del tiempo secuencial, que los cierra cuando ya se desarrollaron y se agotaron? Se ve como una persona que siempre tiene energía disponible, siempre. Es esa gente que siempre está disponible, que siempre tiene una palabra de aliento, que siempre está de buen humor, inclusive en las situaciones más difíciles, que siempre se entrega a la emoción, pega una lloradita y puede seguir. ¿No? Es esa persona la que entiende la cuestión del ciclo. Y nosotros intuimos esto, nosotros lo tenemos en nuestro interior como integrado en alguna parte de nosotros, por eso también celebramos los cumpleaños, por eso también celebramos fin de año y año nuevo, por eso también tenemos vacaciones, porque en el fondo, aunque vivimos en una percepción del tiempo lineal y cuando dibujamos una recta histórica la dibujamos como una línea,
ponemos lo que pasó allá y lo que está pasando acá y lo que viene allá, aunque lo hacemos, lo reproducimos a eso, intuimos que el ciclo es una base fundamental de la experiencia humana. Por eso tenemos ese tipo de rituales, tenemos ese tipo de ritos. Y por eso también cerramos en los momentos de paso, de la infancia a la juventud, de la juventud a la adultez, de la adultez a la vejez y la vejez a la muerte, tenemos ritos que cierran. Nosotros constantemente estamos intentando cerrar ciclos. Lo que pasa es que más adelante vamos a ver que esos ciclos los terminamos afuera y no los terminamos adentro. O los terminamos afuera, los cerramos simbólicamente, pero no entendemos el aprendizaje en el interior. Por eso es que estamos viviendo en una sociedad de gente cansada, pesada, con un montón de problemas económicos, con un montón de problemas vinculares, porque la mayoría de los ciclos que nosotros no cerramos, inclusive los ciclos karmáticos, los ciclos que traigo de vidas paralelas, a mí no me gusta hablar de vidas pasadas porque si todo es simultáneo no hay pasado ni futuro, de las vidas paralelas o del árbol genealógico. Porque mi árbol, este cuerpo, este traje físico que yo tengo, también tiene una historia. Por eso cuando hablamos del plano de los oros, en el palo del tarot, estamos hablando también de generacional, de los lazos de sangre. Pero me estoy yendo por las ramas. No ramifiquemos. Eh, bien. ¿Por qué la serpiente me va a empujar a la repetición? Esto es importante. A veces vivimos la repetición como un fallo. Como, ay, no, porque yo siempre repito la misma historia, siempre tengo la misma relación de pareja. Y la verdad es que estoy cansado ya de vivir esto. ¿No? No es un fallo. No estoy fallando. Es para aprender, es un mecanismo que tiene esta realidad en la que vivimos de insistencia pedagógica. Me insisten, es como cuando yo los corro para que se aprendan los significados de los números, del camino de los números, y siempre les hago la misma pregunta, sale un número al derecho o al revés en una interpretación de cartas y yo les pregunto, ¿qué significa el 3? ¿Qué me dice el 3? ¿Y qué son las copas? ¿Y cómo junto el 3 con el... Es repetir, repetir, repetir. ¿Por qué? Porque a partir de la repetición comprendo más profundamente. Vamos a repetir el ciclo hasta que nuestra percepción se reorganice. Yo necesito reorganizar mi percepción. ¿En base a qué? En base a patrones que no estén distorsionados. Yo aprendí un montón de patrones que vienen de la sociedad. Los aprendí como a través de mis padres, a través de la escuela, a través de la universidad. Fui aprendiendo un montón de patrones. Muchos de esos patrones son patrones esenciales, universales, y muchos de esos patrones no lo son. Son patrones distorsionados. Entonces yo necesito reorganizar mi percepción para poder jugar este juego y ganar este juego, necesito reorganizar mi percepción, pero basándome en qué? En las verdades fundamentales que vienen de la fuente. Cuando yo reorganizo mi percepción según una verdad fundamental de la fuente, entonces el ciclo se rompe y entonces dejo de repetir. La serpiente me va a hacer repetir y repetir y repetir y repetir hasta que yo pueda reorganizar mi percepción y no me fundamente más en una distorsión, sino que me fundamente en una verdad esencial que viene de la fuente. La serpiente me va a retener energía. ¿Por qué yo hablo de esto de que se genera un drenaje energético? ¿Quién se lleva la energía que me drena? La serpiente. ¿Para qué? Para que yo no dé el salto de percepción. ¿Por qué? Porque no estoy preparado para el siguiente nivel del juego. Tengo que quedarme acá, tengo que quedarme en este nivel y generar una integración de la experiencia para después poder dar el salto. Entonces la serpiente que hace se queda con toda la energía que me podría servir para dar el salto de percepción. Se queda con mi energía, se queda con mi energía, se queda hasta que yo demuestre que integré. Cuando yo demuestro que integré, entonces la serpiente me devuelve mi energía y yo puedo dar el salto y pasar al siguiente nivel, a la siguiente pantalla. Voy a volver mucho a la metáfora del juego, porque la metáfora del juego es perfecta para entender esto. El drenaje energético no aparece siempre.
El drenaje energético no es cuando yo abro el ciclo, ni siquiera cuando el ciclo se está desarrollando, ni siquiera cuando el ciclo ya cumplió su función. El drenaje energético, la serpiente mordiéndome y llevándose mi energía en cualquiera de los planos, en el plano físico, en el emocional, en el mental, en el espiritual, va a ocurrir cuando la función de este ciclo ya se cumplió. Si la función de este ciclo que yo estoy viviendo ya se cumplió y yo no actualicé a la última versión de la estructura interna, entonces ahí es cuando la serpiente se lleva mi energía vital. Entonces yo, ¿qué hago? Repito el patrón, repito el patrón, repito el patrón con una función evolutiva, porque la serpiente, que es el algoritmo que gobierna esta realidad en la que vivimos, me quiere mostrar algo. Insiste pedagógicamente. Yo tengo que reordenar mi percepción. Cuando yo reordeno mi percepción, salto de nivel. Si yo no reordeno mi percepción, la serpiente se lleva mi energía, se lleva mi energía, se lleva mi energía, se lleva mi energía, para que yo no salte. En el momento donde yo actualizo mi estructura interna, pego el salto. ¿Por qué? Porque recupero la energía que había perdido. Ese es el ciclo. Un ciclo funciona de esa manera. Entonces el ciclo no se termina cuando termina un evento. No es que se termina el año y es como, ay, listo, 2025 se terminó, arranco 2026 con todo. No funciona así. ¿Por qué? Y porque quizás yo no entendí la función que tuvo el ciclo 2025 para mí. Entonces 2026 va a ser igual o peor. ¿Por qué? Porque yo necesito entender la función. ¿Y cómo entiendo la función de un ciclo? Desde una ingeniería interna de alineación. Yo necesito trabajarme a mí mismo en el interior, generar un andamiaje adentro mío y un montón de trabajadores quitando y poniendo cosas de su lugar y moviendo toda la estructura interna para adaptar mi percepción al lenguaje de la fuente, para salir de la distorsión. Cuando yo hago esa ingeniería interna y me alineo, entonces ahí el ciclo se termina. No se termina cuando hay un evento que lo termina. Por eso también es como hay veces que la quema de miedos funciona y hay veces que la quema de miedos no funciona. Hay veces que hacer un corte energético funciona y hay veces que hacer un corte energético no funciona. ¿Por qué? Porque yo necesito entender la función que tuvo ese ciclo en mi vida. Y este comprender no es es no emocional. No lo paso por la emoción. Es una ingeniería interna de alineación que no necesariamente tiene que ver con mis emociones. Yo tengo que poder entender la arquitectura del ciclo desde un lugar intelectual, espiritual. ¿Cómo vienen hasta ahora? ¿Preguntas? Pregunto, sería entenderlo desde el palo de las bastos y las espadas, mental y espiritual. Sí, sí, sería entenderlo por ahí, porque es ahí donde nosotros tenemos guardados los propósitos y las palabras. Si tuviéramos guardado los propósitos y las palabras en algún otro plano, entonces sería entenderlo desde ese otro plano. Pero sí, tiene que ver con eso. Pero cuando yo comprendo multidimensionalmente, comprendo desde todas las capas del desdoblamiento. Como que la apertura, la apertura de esta ingeniería interna de alineación la hago a través de las palabras y de los pensamientos. Paro a verlo. Y después, eso tiene un reflejo en todo lo demás. Mientras más metido esté yo en un camino espiritual, va a ser más fácil que yo genere esta ingeniería interna de alineación a través de lo espiritual primero, que termina bajando a ordenar mi mente y después termina ordenando todo lo demás. Pero en definitiva es esto, es entender la ingeniería de alineación desde un lugar no emocional. Yo no voy a cerrar el ciclo solo llorando, ni voy a cerrar el ciclo solo
haciendo un determinado ritual, o voy a cerrar un ciclo solo visualizando que estoy metido en otra parte. Yo voy a cerrar el ciclo desde un lugar no emocional en donde entiendo la arquitectura del ciclo. ¿Para qué se creó el ciclo? ¿Qué me está queriendo mostrar el ciclo? Y a partir de entender para qué se creó el ciclo, te puedo salir de él y pasar al siguiente nivel. Gracias, Domingo. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Hablemos del ciclo entonces, metámonos más profundamente dentro del ciclo. Ya hablamos de la serpiente, de cómo se relaciona con lo de la clase anterior. Pueden ir a ver la clase anterior. Les recomiendo que vean varias veces esa clase y esta clase. Yo mismo estoy viendo las dos clases varias veces y leyendo de nuevo los apuntes, porque a medida que se fue armando esto y que se fue compartiendo, empecé a dar con un montón de información nueva para mí también. Entonces es importante repasar todo eso para poder terminar de darle una función, que no sea solamente un consumir información sin aplicar, ¿no? Que ya vamos a ver que eso es un mecanismo de drenaje del ciclo de la serpiente a nivel espiritual. Pero bueno, me estoy adelantando. Vamos al punto. Hablemos del ciclo. Un ciclo va a ser un segmento delimitado de experiencia. Yo tengo una experiencia posible a muchos niveles en todas las capas. Puedo vivir experiencias a muchos niveles en las capas físicas, que tienen que ver con la materia, con el dinero, con la organización del tiempo, con la salud, con la relación con mi cuerpo, con la relación con mis lazos de sangre. Yo puedo vivir un montón de experiencias en ese plano, en el plano de lo físico. Puedo vivir un montón de experiencias a nivel de lo emocional, de lo que me pasa, de lo que siento, de cómo lo nombro, de cómo se lo comunico a los demás, de mis vínculos más íntimos, de mis vínculos externos, de las dinámicas relacionales en general, de cómo las observo, de cómo las vivo, de cómo dejo fluir, de cómo me aferro a determinadas cosas, de cuándo me tengo que aferrar, de cuándo tengo que dejar ir, y así con cada uno de los planos, con lo físico, con lo emocional, con lo mental y con lo espiritual. Bueno, un ciclo se entiende entonces como un segmento delimitado. Corto un pedacito de todas las posibles experiencias que yo puedo vivir en todos los planos. Es un pedacito del ciclo, que me genera un pequeño buclecito. No importa si ese pequeño buclecito es de un día, es de horas o es de años. Es un pequeño buclecito. ¿Por qué? Porque no comprende toda la experiencia en todos los planos. Es un pedacito. Ese pedacito, ese segmento delimitado de experiencia va a tener un inicio, un desarrollo, un punto de agotamiento. Esto es importante, el punto de agotamiento, el punto de saturación y una necesidad de cierre. Todo eso es natural y viene con el ciclo. El cierre se lo pongo yo, como con mi percepción. ¿Por qué? Porque el ciclo se sostiene con un patrón perceptual mío. Mi percepción ordena la realidad y sostiene los ciclos que estoy viviendo. Cuando yo entiendo algo y dejo de sostenerlo, el ciclo se cae, el ciclo se transforma en otra cosa, el ciclo se recicla. Mientras está activo, ese ciclo va a organizar decisiones, va a llevar mi atención, se va a llevar energía, y está bien que sea de esa manera. Yo puedo abrir ramificaciones, tengo permitido ramificarme todo lo que yo quiera, mientras el ciclo sea funcional a mi proceso de experiencia, a mi crecimiento. Entonces los ciclos van a tener dos estados posibles. Por un lado el ciclo abierto y por otro lado el ciclo drenante. Yo no puedo estar, estamos en una realidad dual, entonces yo puedo estar en un lado o en el otro. No puedo estar en los dos en simultáneo, salvo que esté hablando de ciclos diferentes. A lo mejor en un área de mi vida estoy en un ciclo abierto y en otro área de mi vida estoy en un ciclo drenante. Eso sí puede pasar. Pero un ciclo es un switch entre 0 y 1. Yo puedo estar en 0 o puedo estar en 1. Ciclo abierto o ciclo drenante. El ciclo abierto es funcional. ¿Funcional a qué? A mi conciencia. Yo evoluciono cuando tengo un ciclo abierto.
¿Por qué? Porque me permito explorar, abro el ciclo, ramifico decisiones, y a través de la exploración de ese árbol de ramificaciones, comprendo más sobre mi propia conciencia. En cambio, cuando un ciclo es drenante, ya no estoy aprendiendo nada de ese ciclo. Se me está yendo energía y no estoy avanzando. No hay forma. Ahora vamos a meternos más precisamente en los ciclos disfuncionales. Pero la definición precisa de un ciclo sería, es una actualización interna de mi percepción, porque yo a través de recorrerlo, a través de recorrer este segmento de experiencia, actualizo mi percepción, integro la función del ciclo en una estructura de conciencia que estoy creando todos nosotros, no lo vemos, pero tenemos una estructura de conciencia que se va formando de todas las experiencias que tenemos. Es esa estructura de conciencia a la que recurrimos cuando necesitamos respuestas a determinadas cosas. Entonces un ciclo va a ser una integración de la función del ciclo de la estructura de conciencia. Es decir, yo voy a ir recorriendo ciclos y a través de recorrer esos ciclos voy a ir actualizando información que la voy a ir metiendo dentro de esa estructura para ir a consultarla en algún otro momento. El ciclo, el cierre del ciclo, implica retirar energía del patrón que lo sostenía y marca el final de una repetición. Cuando yo retiro la energía y corrijo mi percepción, entonces deja de repetirse. Sí, Domingo. La retirada de energía al cerrar el ciclo es esto voluntaria o depende de la serpiente, porque dijiste hace rato que la serpiente nos devuelve la energía una vez que cerramos el ciclo. Qué buena pregunta. Eh, yo retiro yo retiro la percepción. Es como si yo, a ver, lo voy a poner un ejemplo. Es como si yo viera un escenario y me comiera el escenario como real. Y lo vivo realmente, y todas las cosas que pasan las vivo realmente y las siento realmente. Y me mueven a nivel emocional y me mueven a nivel intelectual y todo realmente. Hasta que en algún momento se corrige mi percepción y entiendo la función del escenario y entiendo que este escenario no es mi vida, que yo necesité olvidarme que era un escenario para poder vivirlo plenamente, pero en el momento donde yo me acuerdo que es un escenario que se puede cambiar y entiendo por qué lo creé, para qué lo creé, entonces ahí es cuando yo le retiro la percepción, no dejo de vivirlo, estoy ahí, estoy viendo el escenario, pero entiendo que esto es algo pasajero y que está a punto de cambiar porque yo ya entendí lo que tenía que entender. Ahí es cuando le estoy retirando mi percepción y es cuando la serpiente deja de drenar mi energía. Mientras yo no entienda por qué estoy en el lugar en el que estoy y no resuelva las pistas que me dan, entonces voy a seguir atrapado en el ciclo. Me hace acordar a los escape room. Los escape room tienen eso. Es como vos entrás a una habitación y tenés que sacar claves, pistas para ver cómo salir de la habitación. Mientras vos estás en la habitación, tenés que comerte la historia del escape room. Resulta que había un señor que hizo un experimento y en ese experimento salió fallido y entonces hay un zombie dando vueltas que nos puede comer y vos entrás en el juego. ¿Por qué? Porque tenés que pensar como la persona que diseñó ese escape room y que puso las pistas en los lugares donde las puso. En el momento en donde vos entendés la historia, retirás la llave y cuando retirás la llave salís. Una pista te va llevando a la otra hasta que salís. Y entonces ahí en ese proceso de ir encontrando las claves, de ir encontrando las pistas, de la escena que se pone delante mío en la vida, entonces deja de tener eh, autoridad sobre mi percepción la escena que yo estoy viendo. Mientras tanto, la escena es real. Yo la estoy aceptando como real y como yo la acepto como real, mi mente la crea real y entonces como mi mente la crea real, a mí me pasa todo lo que se supone que debería pasarme mientras vivo la experiencia. En cambio, cuando yo empiezo a sacar claves y empiezo a entender, entonces ya no tiene sentido esa caja, la caja se amplía,
yo encuentro las claves y paso al siguiente ciclo, que es el pasar de pantalla. Entonces es como una especie de relación, es un poco el 50% de la serpiente, que es el algoritmo de la realidad creando proceduralmente a medida que yo voy caminando todas las cosas que se presentan en mi vida, y otro 50% yo, que sostengo desde mi percepción ese juego que se me pone en forma de escenas enfrente mío, hasta que encuentro las claves para poder pasar de pantalla. ¿Responde tu pregunta? Sí, sí, sí. Ahí va. Excelente. A mí me están cayendo un montón de fichas a medida que les comparto todo esto a ustedes. Bien. Vamos a hablar del cierre y vamos a hablar de la terminación. Son dos cosas distintas. La diferencia fundamental es que la terminación es un evento que concluye en la realidad externa. En el juego que se me plantea, en el escenario, hay algo que concluye. Y de repente, no sé, me tengo que mudar. O termina el año, o viene mi cumpleaños, o no sé. Hace poco con Claudio nos tuvimos que mudar de país. Y se vivió como una terminación a nivel externo. La escena cambia. Pero el cierre no es la terminación externa. El cierre es algo que ocurre a nivel interno. La función, yo entiendo la función evolutiva del escenario que se me presentó. Y entonces mi percepción cambia, y como mi percepción cambia, mi percepción finaliza la estructura. Esa es la diferencia entre cerrar un ciclo y terminar un ciclo. Terminar un ciclo es que las cosas cambien y tomen otra forma. Cerrar un ciclo es que yo entienda la función. Entonces, ¿puede haber terminación sin cierre? Sí. Yo pensé que había terminado un ciclo cuando me mudé acá a Brasil y resulta que no. Armando esta clase me di cuenta que no. Y puede haber cierre sin terminación inmediata, es decir, yo puedo darme cuenta de todo lo que está pasando y cerrarlo internamente y que la realidad externa no cambie todavía, que tengan que pasar un montón de cosas para que la realidad externa cambie. ¿Por qué? Porque hay estructuras, hay arquitecturas de experiencias que son muy complejas y entonces a la vida le lleva tiempo desarmar la arquitectura de lo que estoy viviendo para construir una arquitectura nueva. Pero yo puedo hacer el cierre del ciclo de mi interior, no necesito que, lo que yo estoy viviendo a nivel interno y lo que yo estoy entendiendo a nivel interno automáticamente se refleje en lo que está pasando afuera. Pero es importante entender esto, que termine algo no quiere decir que haya cerrado el ciclo, que termine una relación no quiere decir que yo haya entendido la función evolutiva que tenía esa relación en mi vida. No es lo mismo, no son equiparables. Y que yo entienda la función evolutiva que tiene una relación en mi vida y que ya no la quiera más, no quiere decir que la relación se vaya a terminar inmediatamente. Son dos cosas separadas. Nuestro trabajo, ¿cuál es? Siempre ir por el cierre, abrir todo lo que haya que abrir, vivir el ciclo, desarrollar la experiencia, agotar la experiencia y cerrar para poder extraer la función evolutiva para incorporarla a nuestra estructura global de conciencia. Yo no sé a ustedes, pero a mí esto me está volando la cabeza. Bien, Sofi dice sí. Sí, sí, totalmente. Bueno, ¿por qué algunos ciclos no se cierran a tiempo? Hay muchas razones, pero casi siempre son interferencias que se generan en mi sistema interno, porque de nuevo hablamos de que la terminación siempre es externa, pero el cierre es interno. Entonces hay un sistema interno que necesita comprender el ciclo. Y cuando ese ciclo no se comprende, es porque hay interferencias, hay cosas que están cruzándose en mi sistema interno y no me están dejando ver. De nuevo, es parte del juego, yo no le voy a, yo no digo, "Oh, malo, malo, caca, tengo que protegerme", sí, tengo que protegerme de alguna manera, pero no me estoy protegiendo contra nada que no tenga que estar ahí. Los obstáculos son parte de esta ilusión y son parte del juego que estamos jugando. Tengo que salirme de la percepción de lo bueno y de lo malo, de la percepción dual, en donde
en donde algo es deseable y algo no, y eso que no es un error. No, no, no. Salgamos de ahí, estamos pensando esto desde una perspectiva multidimensional, cuántica, en donde todo tiene una función evolutiva. Todo tiene una función evolutiva. Los errores de percepción también, las cosas que interfieren también. Entonces, cuando un ciclo no se cierra a tiempo, es porque hay algo interfiriendo. Hay miedo al vacío, es decir, si esta realidad que yo estoy sosteniendo ahora ya no me nutre más, necesito cambiarla, pero no sé qué es lo que va a venir después, no me lo puedo imaginar, eso me da miedo lo vacío, me da miedo la transición, entonces me quedo en la capa de seguridad perceptual. Es lo que hablamos cuando hablamos de la zona de confort. La zona de confort que es una capa de seguridad perceptual en donde no me gustan las cosas, pero las conozco así como están. Mejor malo conocido que bueno por conocer, ¿no? Me quedo acá. Puede ser también que esté interfiriendo en mi identidad. De repente yo creo que soy de una determinada manera y durante toda mi vida me afirmé en que soy de esa manera. Entonces, mi identidad no está fundamentada y referenciada en la fuente, está fundamentada y referenciada en el ciclo. Yo tengo mi identidad atada al escenario que estoy moviendo, en el que me estoy moviendo. Entonces, ¿qué pasa? Y que nunca va a cambiar el ciclo. ¿Por qué? Porque que cambie el ciclo significa que cambie mi identidad y mi identidad no quiere cambiar porque se supone que yo soy de esta manera. Eso también puede pasar. Y eso también es una interferencia al sistema interno. Puede Sí, ser que yo tenga una sobreadaptación a un patrón viejo. sí. Como que no me gusta. Sí, Eso sería un ciclo drenante, disfuncional, el eso estar atado a sería. una... Siempre que hablamos de un ciclo que debería haberse cerrado y todavía no se cerró, es un ciclo disfuncional. Gracias. Gracias, gracias. Totalmente. Y ocurre por diferentes cosas. Otra de esas cosas por las que puede ocurrir es que me estoy sobreadaptando a un patrón viejo. Eh, ya no estoy cómodo con cómo se comporta una persona conmigo. Y ya sé que tengo que salir de acá. Pero la verdad es que lo justifico por un montón de cosas. O justifico que, que no me paguen a tiempo en mi trabajo. O en lugar de romper el patrón, me sobreadapto a algo que es un patrón viejo. Y también puede ser que yo estoy sosteniendo el patrón y acá es donde está la mayoría de la sociedad, y eso es algo que estamos de a poquito rompiendo con todos los caminos espirituales que estamos abriendo cada uno de nosotros, es que haya interpretaciones mentales que sostienen la ilusión. La sociedad entera está viviendo en una ilusión en donde el ser humano no es natural, el ser humano se separa de la naturaleza, entonces lo que crea el ser humano es artificial y lo que crea la naturaleza es natural, y entonces estamos ahí como en un limbo en el que vivimos en un lugar y sabemos que lo estamos haciendo mierda, pero al final lo seguimos sosteniendo porque no estamos dispuestos a cambiar nuestro patrón de producción termoindustrial por otro patrón de producción diferente. ¿Viste cómo? ¿Qué está pasando ahí? Hay patrones mentales que interfieren en las arquitecturas individuales de las personas y que evitan que cierren los ciclos a nivel individual. Entonces, la ilusión externa, el escenario externo se sostiene, no se termina. Estas son algunas razones por las cuales los ciclos no cierran a tiempo. Y siempre que los ciclos no cierran a tiempo, se genera drenaje energético. Siempre nos drenan por alguna parte. Entonces hablemos de la espiral. ¿Qué pasa cuando yo entro en la lógica espiral del tiempo? Bueno, la vida deja de avanzar en línea recta y empieza a avanzar en una espiral. Cada ciclo que yo vivo y cada escenario que entiendo y que rompo completa un ciclo y asciende a un nivel nuevo. Todo el tiempo estoy pasando de nivel, y estoy pasando de nivel, y estoy pasando de nivel, y estoy pasando de nivel. Se está transformando mi vida, mis escenarios se transforman las relaciones, se transforman los lugares que habito, se transforman los conceptos que tengo sobre la vida, todo se está transformando y yo no me aferro a nada, yo fluyo con todo eso. Me quedo solamente en los ciclos que requieren que yo me quede para aprender más en profundidad algo.
pero entiendo que eso que estoy aprendiendo no soy yo, no es parte de mi identidad, y en algún momento, así como me metí, me comí el cuento, salgo del cuento. Los cuentos no son malos, los cuentos son necesarios para vivir la vida, pero yo tengo que poder entender en algún momento que estoy soñando, que es un cuento, y que puedo transformar el sueño. Chicos, esto es muy bestia. Esto es muy bestia. Es mucho, está potente. Creo que necesito un libro Denso. completo sobre esto. ¿Cómo, perdón? Creo que necesito un libro completo sobre esto. Ya viene, ya viene. El libro de Puente Arcano, ya viene. Está en camino. Está en el horno. En el horno bien, no en el horno mal. Cuando yo entro al tiempo como espiral, entiendo que la repetición nunca es perfecta. Hay pequeñas variaciones. Es lo que dice la carta de la rueda de la fortuna en el tarot. Los ciclos se repiten infinitamente, uno detrás de otro, pero con sutiles diferencias. Y esa variación entre un ciclo y otro ciclo tiene un propósito, tiene una razón de ser. Y la espiral me va a permitir comprender el retorno y el avance simultáneamente. Es la espiral, la percepción del tiempo espiral, es lo más cercano que nosotros podemos tener a la percepción de la unidad. Es muy difícil explicar cómo se ve la espiralidad en la percepción del tiempo. Es muy difícil explicar. Lo más cercano que se puede, a lo que se puede llegar a nivel metodológico, es decir, aplicando una herramienta, es, por ejemplo, el Solking. Esto que tengo acá atrás, esta estructura que tengo acá, es un Solking. Seguir el Solking es una forma de entrar en una percepción del tiempo un poco más espiral. ¿Cómo se siente? No les puedo explicar. Se siente como eso, la linealidad pasa a ser otra cosa de lado, como ya no veo las cosas, las causas y los efectos se vuelven simultáneos. Dejo de pensar que porque yo tomo una acción ahora, esa acción va a tener un resultado en algún momento en el futuro. Yo tomo una acción ahora y el resultado de esa acción ocurre al mismo tiempo porque hay otra parte de mí en el pasado que ya estaba preparando ese resultado para cuando yo tomara la acción. Es como que entras en una especie de armonía a mí me gusta hablar mucho de mi yo del pasado y mi yo del futuro. Antes yo estaba peleado con el yo del pasado. ¿Por qué? Porque el yo del pasado dejaba un montón de cosas para hacer. Y yo me encontraba con un montón de tareas que había que hacer y es como, "Oh, tendría que haber hecho esto antes, ¿no?" Y puteaba a mi yo del pasado. Y lo mismo, yo en mi presente decía que esto se encarga mi yo del futuro. Cuando empezás a ordenar la simultaneidad de los tiempos, empezás a entender que son una sola cosa, que si vos ordenás cosas ahora, le facilitas cosas a tu yo del futuro y cuando ahora empezás a facilitar cosas a tu yo del futuro, entonces tu yo del pasado te empieza a facilitar cosas a vos y vos te encontrás con escenarios donde, mirá, no había tenido en cuenta que yo había hecho esto en su momento, ni había entendido por qué lo había hecho, pero resulta que tuvo una función que yo haga eso en ese momento. Eh, Eso es centrar en la percepción eh, espiral del tiempo. Acá no me voy a meter más profundo porque eso no tiene mucho sentido que me ponga a intentar explicarles cómo es tener una experiencia espiral. Pero seguro alguno de ustedes en alguna área de su vida, ya sea en lo material, en lo emocional, en lo intelectual o en lo espiritual, tuvieron experiencias espirales. Y acá se me fue la presentación. Ahí volvió, justo cuando lo necesitaba. Eh, Bien, ya hablamos de los ciclos, ya hablamos de la relación de los ciclos con el algoritmo de la serpiente. Vamos a hablar de los planos. Empecemos a hablar de esto, porque acá es donde nosotros vivimos. Y esto es para entender intelectualmente con qué me encuentro yo cuando quiero cerrar un ciclo, en cada uno de los planos. Cómo se ve cuando no cierro el ciclo y qué preguntas me puedo hacer para cerrar ese ciclo. De eso vamos a hablar ahora, plano por plano. Plano físico, plano emocional, plano intelectual, plano espiritual.
Esto es para entenderlo lógicamente. Después va a venir un taller, que es el fin de semana que viene, para todos, que yo creo que va a ser de máximo 10 personas. Estoy evaluando si van a ser 20 o no, pero es, es para poder como vivir una experiencia de cierre de ciclos más intensa, teniendo en cuenta toda esta información. Pero esto es como la teoría detrás. Y para todos los que estén cursando la formación de tarot conmigo, sepan que esto lo vamos a ver directa o indirectamente a lo largo de toda la formación. No se preocupen por asistir a ese taller del fin de semana que viene. Bien. Hablemos del plano de los oros. Es esto. ¿De qué hablamos cuando hablamos de oros? Oros y sellos rojos del tarot. Tierra, elemento tierra. ¿De qué estamos hablando? Bueno, todos tenemos elemento tierra en nosotros. Cuando hablamos de tierra, estamos hablando de todo lo asociado a la tridimensional y a nuestras necesidades básicas. Yo hablo de tierra, estoy hablando de ciclos relacionados con el dinero, con la salud, con los hábitos, con los lazos de sangre, con la organización del tiempo, con la organización de la materia, con los espacios en los que me muevo, por los espacios por los que transito, con la administración de recursos, eh, con el aferrarme, con el materializar o con el acumular cosas. Yo estoy como en ese plano cuando hablo de los oros. Y eso es el plano físico, que nosotros, si nosotros miramos este esquema que tiene la serpiente, nos encontramos con que el plano físico es el más lento, es el que está más abajo de todo, es el que está más lejos de la fuente. Por eso es el más lento. Si en la fuente todo funciona todo al mismo tiempo, en el plano más alejado de conciencia es donde va a haber más distancia entre una pregunta y su respuesta, entre un problema y su solución. ¿Sí? Por eso hablamos de que es el más lejano y por eso lo dibujamos, cuando lo dibujamos como un triángulo, lo dibujamos como la base, que es donde tiene como el lado más largo, porque es el más lento. Cuando nosotros leemos el tarot y vemos los tiempos y preguntamos por cuándo va a pasar algo y salen oros, ¿estamos hablando de años o estamos hablando de eh, estaciones? O sea, yo pregunto en cuánto tiempo va a salir determinada cosa, voy a lograr tal cosa, y salen oros, un 3 de oros, y estoy hablando de 3 estaciones mínimo, y no estoy hablando de 3 estaciones, estoy hablando de 3 años. Es el plano más lento de la realidad, y es en el que vivimos todos. Es innegable que todos tenemos un plano físico. Bueno, ¿cómo se ve un ciclo del plano físico, es decir, relacionado con todo esto que hablamos? El tiempo, el dinero, los recursos, los lazos de sangre, está por cerrar. ¿Cómo se ve? Bueno, signos de culminación de un ciclo, de que un ciclo está queriendo cerrarse, un ciclo que ya se agotó en esta arquitectura que dijimos de que yo abro un ciclo, eh, lo desarrollo, lo agoto y lo necesito cerrar. ¿Sí? En esta arquitectura de los ciclos, ¿cómo se ve un ciclo que está a punto de querer cerrarse? Primero, la estructura material ya no acompaña mi identidad. De repente me doy cuenta de que lo que yo construí alrededor no es lo que me identifica, lo que me hace sentir que soy yo. No depende de lo que está afuera. Puede ser que a lo mejor el esfuerzo, yo me esfuerzo cada vez más, el esfuerzo aumenta, pero el rendimiento disminuye. Y esto lo podemos ver en que me esfuerzo un montón por mi emprendimiento, pero no saco nada, pero también lo puedo ver a nivel biológico. Me esfuerzo un montón en el gimnasio, pero ya no crece más mi músculo. Necesito cambiar de rutina. ¿Por qué? Porque mi cuerpo ya se adaptó a esta rutina que tengo ahora. Se ve en cosas súper complejas como un emprendimiento, pero también se ve en cosas súper celulares, súper literal del cuerpo. Puede ser que mi entorno, que mis espacios físicos me pidan una reconfiguración, es decir, que haga una mudanza o que haga un ajuste. Puede ser una casa que ya no da más, que empieza a tener goteras por todas partes, o puede ser una casa que de repente manifiesta un problema de humedad,
O que ya había un problema de humedad, pero el problema de humedad se vuelve insostenible. Puede ser que empiece a tener problemas cada vez más complejos con mis lazos de sangre. Puede ser que mis lazos de sangre empiecen a tener problemas a su vez. Que se manifieste una enfermedad que requiera que me acerque más a mi padre o a mi madre. Bueno, eso me está hablando de un ciclo que se está terminando. Puede ser que yo mismo desarrolle una enfermedad. Puede ser que la incomodidad puede verse como que la incomodidad deja de ser física solamente y se vuelve conceptualmente evidente. Es decir, hay algo en esto que no está funcionando y me doy cuenta que no está funcionando, que no debería ser así. Puede ser que que esté apareciendo con claridad qué tengo que sostener y qué tengo que simplificar. Porque la tierra tiene que ver con ser sostén. El elemento tierra se relaciona con la estabilidad y hay un montón de cosas que yo estabilizo desde mi elemento tierra. Cuando empieza a aparecer con claridad que hay cosas que ya no quiero sostener, que ya no deseo sostener o que ya no necesito sostener, entonces estoy viendo que un ciclo del plano de la Tierra se está cerrando. Y también puede ser que surja una sensación de que lo viejo pesa y pesa más de lo que sostiene. Ya no quiero sostener más esto, me pesa un montón. Así se ve un ciclo, estos son indicadores de que el ciclo material se está por cerrar. ¿Preguntas sobre esto? Yo te digo siempre que sos muy claro, por eso nadie tiene preguntas. Sí, no sé, puede ser, quizás. Sí, quedó claro, quedó claro. Ahí va, ok, ok. Ya son dos, ya son dos. Eh, bien, entonces, ¿cómo sigue esto? Hay un indicador, porque es esto, yo abro un ciclo, desarrollo una experiencia, agoto la experiencia, tengo una necesidad de cerrarlo. Acá estamos en esa etapa. De repente, decido no cerrarlo, consciente o inconscientemente, no importa. No me voy a mudar de acá, no quiero dejar de sostener esto, no lo que sea. Bueno, ¿cuáles son los modelos de identidad, las identidades y los hábitos que sostienen los ciclos físicos? Es decir, hay un ciclo que necesita cerrarse y yo lo sigo sosteniendo. ¿Por qué podría estar queriendo seguir sosteniéndolo? Bueno, porque, por ejemplo, tengo identidad de superviviente, en donde yo reacciono a lo que me ponen enfrente. No creo nada nuevo. Yo no puedo crear nada nuevo. Mi identidad está basada en un superviviente en donde todo el tiempo yo sobrevivo a lo que la vida me pone enfrente. No me veo a mí mismo con potencial creador. Entonces, eso es una identidad que podría sostener un ciclo que está llegando a su fin y que si yo lo cierro sería hermoso y maravilloso porque pasaría a la siguiente pantalla del juego, pero estoy decidiendo quedarme acá y estoy decidiendo quedarme acá por esto, porque no me puedo ver a mí mismo como creador. Y entonces, en ese caso, cuando yo sostengo eso, el ciclo empieza a drenarme. Ya no es un ciclo de aprendizaje, es un ciclo disfuncional. Otra cosa puede ser que sea apego a la seguridad conocida, aunque esa seguridad conocida sea insuficiente. Me, me es insuficiente, no me alcanza. No me alcanza estoy bien, estoy seguro acá, pero no me alcanza con esto. Bueno, no importa, porque estoy bien y estoy seguro acá. Ese es un hábito que sostiene un ciclo físico que necesitaría cerrarse. Puede ser carencia internalizada como narrativa, o sea, yo me cuento a mí mismo que no alcanza y no me alcanza, y no me va a alcanzar, y nunca nos alcanzó, nunca nos alcanzó. A nosotros como familia nunca, jamás nos alcanzó. Nosotros no podemos aspirar a determinadas cosas, eso es carencia internalizada. No me alcanza, no puedo, no tengo, no es suficiente, no hay suficiente. Puede ser que haya hábitos mínimos que no están actualizados.
Es decir, hay hábitos mínimos en relación a a mi relación con el cuerpo, con el dinero, con el orden. Soy desordenado. Conciencia me dice que si hay orden externo, entonces ese orden externo se refleja en un orden interno y bla, 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 y yo todo eso lo entiendo, pero no actualicé el hábito. Necesito actualizar el hábito y convertirme en una persona más ordenada. O cada vez que tengo plata, la plata me quema y voy y la gasto, ¿no? Porque el universo proveerá. Si llegué hasta acá, entonces puedo seguir. O lo contrario, tengo plata acumulada, guardada, y el, el ciclo, la identidad y el hábito es guardar plata para lo que podría pasar. Tengo una oportunidad gigante enfrente mío en la que podría invertir y decido no hacerlo porque no estoy habilitando la actualización del hábito. No se habilita la actualización, no me dejo que el hábito se actualice. En lugar de seguir siendo una persona que acumula, me convierto en una persona que invierte y multiplica. Los hábitos de una persona que acumula y los hábitos de una persona que invierte y multiplica son muy diferentes. Pero yo no me permito actualizarme a esos nuevos hábitos. Puede ser que haya inercia material, postergo decisiones que son prácticas, a veces por sesgo de coste hundido, esto de que invertí tanto, 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 tanto en un lugar, que cuando me doy cuenta que ese lugar ya no me renta, ya no es lo que yo necesito, ya no es lo que yo quiero, no quiero dejarlo ir porque le invertí un montón, sesgo de coste hundido. Entonces postergo la decisión práctica de correrme, lo postergo y lo postergo y lo postergo. Entonces el ciclo pasa de ser funcional a ser disfuncional y a drenarme. Y puede ser que haya confusión entre estabilidad y parálisis. No, no, yo acá me quedo porque estoy estable. No, querido, querida, estás paralizado. Tenés una parálisis por análisis. Analizás demasiado todos los escenarios que podrían salir bien y que podrían salir mal y te quedás ahí analizando y analizando y estás sosteniendo una realidad que parece estable, pero que en realidad está paralizada, está estancada. ¿Cómo me doy cuenta de la diferencia? Bueno, porque lo que está estancado empieza a oler a podrido. Y me doy cuenta que las cosas se pudren a mi alrededor. Entonces, generé un ciclo, se abre un ciclo a nivel material, se desarrolla el ciclo, obtengo el aprendizaje, se agota el ciclo, me pide cerrarlo. No lo cierro porque me baso en una de estas identidades o en uno de estos hábitos. ¿Qué pasa? Pasa que empieza a drenarme la serpiente. Ahí empieza a drenarme la serpiente, no antes. En ese momento donde yo me aferro a la arquitectura del ciclo y no quiero dejar que se termine. ¿Y cómo se ve el drenaje de la serpiente? Bueno, me agoto crónicamente, no tengo una causa proporcional. De repente voy a hacer un mandado al supermercado lleno y vuelvo agotadísimo y no quiero hablar más con nadie y no quiero ver más nada y yo ya hice mi acción del día. Es un agotamiento crónico desproporcionado a lo que yo fui a hacer, que fui al supermercado. Repetición de problemas materiales, se repite problemas con el dinero, se repite problemas con el trabajo, se repiten problemas con el territorio. Tengo la sensación de arrastrar mi cuerpo, me arrastro. Tengo la sensación de falta de vitalidad, no duermo bien, no descanso bien, empiezo a tener enfermedades o manifestaciones físicas, dolores que que no se corresponden con el estado en el que yo vengo estando. Eso, ¿por qué pasa que mucha gente biodescodifica algo? Empieza a tener un dolor en los pies y biodescodifica y dice es una cuestión con la dirección, porque los pies siempre tienen que ver un poco con la dirección. Pero si yo siempre tuve este tema, bueno, lo que pasa es que ya cumplió su función evolutiva. Lo sostuviste más allá de su función evolutiva, lo convertiste en un ciclo disfuncional y entonces por ahí se está drenando tu energía. Si las cosas siempre fueron de esta manera, entonces ¿por qué ahora se manifiesta la enfermedad y no antes? Bueno, porque antes el ciclo tenía una función para que vos aprendas e integres algo. Ahora ya está. Ya la función de integrar ya se pasó. Ahora tenés que cerrarlo. Puede ser que tareas simples se vuelvan pesadas. Cuando la serpiente me empieza a drenar el cuerpo, en lo material,
el plano de la Tierra, entonces las tareas simples se vuelven pesadas. Hay estancamiento en rutinas que ya no funcionan o los espacios físicos se empiezan a saturar de cosas. Cosas y cosas y cosas y cosas y más cosas. Y entonces entramos como en un ciclo de está todo hecho un caos. Bueno, me dedico el día entero a ordenarlo. Termino agotadísimo. Como me dediqué el día entero a ordenarlo, entonces en mi cabeza queda el registro de que se necesita un día entero para ordenarlo. Y como tengo una vida ocupada, dejo de ordenarlo porque no tengo un día entero para ordenarlo. Entonces pasan meses. ¿Y qué pasa? Que se vuelve a generar el caos. Eso es un ciclo de estancamiento que representa que la serpiente está drenando el plano de la materia. Entonces yo tengo que ver cuál ciclo me piden cerrar, cuál ciclo me piden transformar en otra cosa, en una cosa distinta. Cuando yo transforme ese ciclo en una cosa distinta, entonces voy a salir y voy a recuperar la energía y va a haber orden a mi alrededor. Si no hay orden a mi alrededor, si están las cosas desordenadas, entonces hay que corregir algo a nivel material. ¿Consultas? Ok, ¿no? Vienen bien, entonces. Bien, excelente. Vayamos al palo de las copas. Y acá ya vamos a ir un poco más rápido, ¿no? Porque ya entendimos que es un ciclo que se abre, que me da un aprendizaje, que se desarrolla, que se agota, que pide ser cerrado. Bueno, ¿cómo se ve un ciclo en el plano emocional cuando pide ser cerrado? La narrativa afectiva deja de tener un impacto interno. Es decir, hay una narrativa que yo me cuento con las relaciones que tengo, con los vínculos que tengo, porque el plano emocional es el plano que resuena con la parte límbica de nuestro cerebro, con las neuronas espejo, todo lo que yo veo en los demás, lo que veo en mí, lo que veo en mí de los demás, lo que veo en los demás de mí, las cuestiones de pertenencia, etc. De repente, yo todo eso lo guardo en una narrativa que es afectiva. Bueno, esa narrativa deja de tener un impacto interno, entonces ya no me siento lleno y completo a nivel interno, como me venía sintiendo con todo lo que estaba pasando y cómo yo me lo venía contando en relación a mis vínculos. Entonces ahí el ciclo ya me pide empezar a cerrar. Por ejemplo, no sé, yo me sentía súper bien con el grupo de amigos con el que estaba, siempre, siempre. Los amigos que tengo son como los mejores y siempre toda la vida y todas las chavas que tenemos son súper mágicas y maravillosas y de repente ya no se siente eso que se sentía antes. Esa narrativa afectiva deja de tener ese impacto interno que tenía en mí. O puede ser que, por ejemplo, disminuya mi reacción de necesidad, mi necesidad de reacción emocional automática. O sea, yo era reactivo. Y de repente siempre que venía alguien y se acercaba y yo me sentía vulnerable, mordía. Y entonces ya dejo de sentir esa necesidad de morder. Empiezo a lo mejor lo voy a dejar acá, pero dejo de tener esa necesidad de morder. O, al contrario, yo me dejaba hacer y empiezo a tener la necesidad de poner más límites, ¿no? Algún vínculo o alguna situación empieza a necesitar una carga simbólica. No tiene suficiente carga simbólica para mí esto que estoy haciendo. Esto pasa mucho con el trabajo. Nosotros normalmente vemos el trabajo en la primera parte, en el palo de los oros. Pero hay trabajos que a veces piden cierres emocionales. ¿Por qué? Porque la situación de yo ir a trabajar a ese lugar ya no tiene carga simbólica para mí, no significa nada, no quiero hacerlo más. No es importante para mí continuar con este vínculo laboral. Se siente vacío, no tiene carga simbólica, pierde carga simbólica. En su momento estuvo re bueno porque fue el primer trabajo que conseguí y ese trabajo que conseguí se sintió como un logro y me hizo sentir productivo y me hizo sentir que estaba aportando algo a mi familia o que estaba aportando algo a la sociedad. O mi jefe me hizo sentir muy bien los primeros meses de trabajo y de repente ya no es
el mismo que era al principio porque estaba dando por sentado mi trabajo. Entonces, esa situación pierde carga simbólica y entonces pide un cierre emocional. Que de nuevo, acá lo que tendemos a hacer que es salir a terminar el ciclo, es decir, renuncio a mi trabajo y me consigo un trabajo nuevo y genero la misma situación. ¿Por qué? Porque yo lo que necesito es hacer un cierre interno. Yo necesito cerrar adentro. Si yo cierro adentro, la vida solita me va a sacar de ese trabajo y me va a poner un trabajo nuevo. Reconozco que el intercambio deja de ser proporcional. Eso también puede pasar cuando un ciclo está por cerrar. Le doy demasiado y me da poco. En la relación, en el trabajo, en cualquier ámbito de la vida que genere un intercambio. Con mis proyectos, con mis hobbies. ¿Cuánta gente tenemos que, por ejemplo, se dedicó a la danza toda su vida y de un momento para el otro le da la espalda a la danza? ¿Por qué? Porque le dedicó todos los años de su vida, se rompió los pies para poder bailar mejor y no tiene ese algo que le daba al principio. Aparece neutralidad donde antes había intensidad. Antes esta experiencia era súper intensa para mí y ahora es neutra. No le encuentro riqueza, no me mueve las aguas, porque esto estamos hablando del agua de las copas. El enganche emocional se empieza a desvanecer. Eso me pide cambio de ciclo. O sea, ¿cómo se siente una identidad o un hábito que sostiene el ciclo que necesita cerrarse? Bueno, tengo la identidad de cuidador o de salvador que sostiene vínculos improductivos. Tengo que sostenerlo porque yo soy el salvador del vínculo. O yo soy el que tiene que cuidar el crecimiento y el aprendizaje. Entonces, por más que no me genera nada, que no genera ese nivel de intercambio donde yo realmente aprendo mientras, entonces lo sostengo igual, porque yo tengo que cuidar este proceso. Tengo miedo a perder, o tengo una confusión entre amor y apego. Creo que amar es estar apegado, que amar es celar. ¿Cuántas veces yo escuché esto de chico? No, ¿cómo no tiene celos? Entonces no lo ama, ¿no? Entonces no la ama. Puede tender a haber reacciones automáticas a satisfacer al otro antes que a uno mismo. O puede haber una narrativa emocional heredada, drama, sacrificio, lealtad. Todas estas son identidades o hábitos que sostienen ciclos emocionales abiertos que empiezan a drenarnos energía cuando necesitan el cierre porque ya están agotados. Incapacidad para poner fin a apegos, a vínculos caducos o dependencia afectiva disfrazada de compromiso. Yo estoy comprometido, yo estoy comprometidísimo. No, lo que pasa es que dependés emocionalmente de la validación de esa persona. Como dependés emocionalmente de la validación de esa, entonces ahí estás comprometido. Pero en realidad no te llena más este vínculo. Y entonces, ¿qué pasa cuando yo sostengo esta identidad o este hábito? Me empieza a drenar la serpiente a nivel emocional. Y entonces, ¿cómo se ve el drenaje? Vínculos repetitivos con el mismo patrón afectivo, repito una y otra y otra y otra vez el mismo vínculo con el mismo patrón. Tengo la sensación de carga emocional permanente, tengo una angustia o una ansiedad que no se me quita, que no se me va. O tengo una euforia, entro en picos eufóricos donde de repente, sí, todo está bien, todo es perfecto, y así como subí, ¡pum!, al vacío y bajé. Tengo dificultad para soltar dinámicas relacionales que ya están agotadas. Tengo una búsqueda de validación externa sin satisfacción real. Todo el tiempo estoy buscando la validación interna y nada me satisface. Tengo ciclos de drama, reconciliación y desgaste. Drama, y nos separamos. Y ya está, y no nos vamos a volver a ver nunca más, y no lo quiero volver a ver nunca más en la vida. Y después, a las semanas, otra vez hay una reconciliación y una luna de miel, ¿no? Como simbólica, y otra vez vuelve a caer el ciclo. Se desgasta y se desgasta y se desgasta y se desgasta. Y se retroalimenta con todo lo que habíamos visto al principio. Cada vez se hace peor la neutralidad, cada vez se hace más intensa la emocionalidad negativa y empieza a perder relevancia la intensidad positiva, la intensidad que me llevó a elegir ese vínculo en un primer momento. O puede ser que haya sobreadaptación emocional.
dar más de lo que recibo. Todo el tiempo doy más de lo que recibo. ¿Por qué? Porque me están drenando a nivel emocional, porque es el trabajo que tiene que hacer la serpiente para que yo entienda que este ciclo ya se cerró, ya está, ya obtuviste todo lo que tenías que obtener acá. Pasá de pantalla, querido, querida. Cuando yo me resisto a pasar de pantalla porque me baso en hábitos o en identidades que ya no me representan, están anclados a la arquitectura externa del ciclo y no a la arquitectura interna que quiere crecer y evolucionar, entonces ahí es cuando me empiezan a drenar energéticamente. Bien, excelente. Vayamos al plano de la mente. ¿Preguntas hasta acá? Sí, hay preguntas. Si tuvieras que resumir los signos de culminación del plano emocional, ¿cómo lo harías? ¿Cómo lo resumirías? Es algo, viste que el plano de las emociones tiene tres pilares. Tiene tres pilares y una pregunta. El pilar de las emociones, que son lo que siento y cómo lo pongo en palabras. Sí, El pilar de los vínculos, que es cómo yo exploro eso que siento en un espacio de exploración, que son las personas con las que me reflejo. Y la fluidez, que es decir, lo que yo dejo ir. Bueno, hay un problema, cuando hay un ciclo que se quiere cerrar, hay un problema con esas tres, con alguna de esas tres cosas. ¿Y qué genera? Que yo me aferre en lugar de fluir. Viste que la pregunta del plano de las copas es si me estoy aferrando o estoy fluyendo. sí, Cuando yo me estoy aferrando, hay un problema en alguna de estos tres pilares y en lugar de resolverlo me aferro a cómo están las cosas. Y se siente mucho, o sea, lo podemos resumir en la sensación que me da tener que enfrentarlo. Es como, tengo que tener esta conversación incómoda, pero me siento cansado, ahora no es el momento, el otro está en un viaje, yo también estoy en un viaje. De esa manera se resume como es el plano emocional, se resume como un malestar emocional que yo no me puedo quitar de encima. Y que cuando me pongo a pensar por qué es, cuando yo busco en esa arquitectura interna qué es lo que me están pidiendo resolver, tiene que ver con algo de esto, o con mis emociones y cómo me siento, o con mis vínculos, o con algo que tengo que dejar ir. Es una de esas tres cosas. ¿Responde? responde. Excelente. ¿Alguna otra pregunta? Bien, pasamos al palo de las espadas. ¿Cómo se ve un ciclo que se está queriendo cerrar, que ya se agotó en el palo de las espadas? Bueno, primero es una cuestión de narrativa. ¿Por qué? Porque las espadas, o el palo de la mente, el palo intelectual, se sustenta en palabras que se tejen para formar pensamientos, que se tejen para formar comunicación. Entonces, hay una narrativa en esas palabras, en las palabras que uso, en los pensamientos que sostienen mi realidad, que se vuelve repetitiva. Se vuelve repetitiva la narrativa y pierde fuerza y se simplifica demasiado. Por ejemplo, no sé, estoy en un proceso, sí, no, estoy en un proceso. No sabes el proceso en el que estoy. ¿Cuántos años hace que estoy en un proceso? Pará, ¿cuántos años hace? No, porque viste que el proceso. Tenemos una amiga con la que decimos, voy a permitirme decirlo en estos términos, la puta palabra con P, el proceso. Ya estoy cansado de la puta palabra con P. El proceso. Eh, Se vuelve repetitivo no es lo suficientemente fuerte como para que yo decida seguir jugándomela por eso. ¿Por qué sigue estando ese proceso ahí? Es una narrativa que se vuelve repetitiva. Puede ser también que yo esté justificando a alguien, ¿no? Porque fulanito es así, es intenso. Ajá. ¿Cuántas veces fue intenso? ¿Cuántas veces su intensidad se llevó por delante su comunicación y su capacidad de comunicarse y yo también? No, pará.
Acá hay algo a lo que hay que ponerle un límite. Es un ciclo que pide cerrarse. Aparecen decisiones más claras, con menor esfuerzo. O sea, me cuesta menos decidir. Disminuye la rumiación, ya no estoy pensando tanto y masticando tanto el pensamiento. Se empieza a ordenar solo. ¿Por qué? Porque ya entendí lo que el ciclo me quería mostrar. Se detectan creencias que quedaron obsoletas. Como, esta creencia ya no me sirve. Yo no puedo seguir sosteniendo la creencia de que no soy suficiente. Yo no puedo seguir sosteniendo la creencia de que no voy a llegar. Yo no puedo seguir sosteniendo la creencia de que... Y se vuelve como muy evidente, está como a la vista. Es una creencia que flota, o una, mejor dicho, es una creencia que se hunde por su propio peso, ya no flota, ya no me sirve para flotar. El problema se vuelve comprensible y no es amenazante. Empiezo a entender el problema, ya no me amenaza, lo entiendo. Como, yo me estaba haciendo drama por esto, le tenía miedo a esto, y dejo de tenerle miedo. O el sistema cognitivo, todo lo que yo uso para pensar, mis pensamientos, mis emociones, mis palabras, se libera y aparece foco. Y yo digo, en esto me tengo que centrar. Todo lo demás es accesorio. Me tengo que centrar en esto. Así se ve cuando un ciclo mental está terminando. ¿Qué me podría llevar a seguir sosteniéndolo? ¿Cuáles son las identidades o los hábitos que me seguirían haciendo sostener este ciclo mental? Bueno, sostener la identidad del responsable absoluto. Todo pasa por mí. Yo soy el que sostiene todo esto. Si yo no estoy acá, todo esto se cae. Si algo tiene que hacerse, entonces, si querés que algo se haga bien, entonces tenés que hacerlo vos mismo. Esa identidad capricorniana que carga en sus espaldas el peso del mundo y la arquitectura del futuro, porque es el futuro, porque tiene la visión. Si me hubiera pasado. Querer controlarlo todo. Creencias rígidas que ya no reflejan la realidad actual. Son creencias que ya no me sirven para explicar lo que está pasando. Yo sigo repitiéndomelas, pero es esto, es el discurso repetitivo que ya no tiene sentido. Yo sigo repitiendo esto, pero no se refleja en la realidad. Puede ser, por ejemplo, los demás, ninguno está a mi altura. O yo no estoy a la altura de nadie. Y lo repito, y lo repito, y lo repito, y lo repito, y lo repito. Pero resulta que tengo un montón de personas que están a mi altura. O yo estoy a la altura de un montón de personas que admiraba en su momento. ¿Qué empieza a pasar? Que hay una cosa a nivel cognitivo, hay una disonancia cognitiva que empieza a aparecer. ¿Por qué? Porque mi creencia rígida ya no se refleja en la arquitectura que estoy viendo a mi alrededor. Eso significa que ya estoy listo para trascender la pantalla que me están poniendo enfrente. Estoy listo para cerrar el escenario y entrar en un escenario nuevo. Puede ser que se genere una confusión entre pensar y resolver. Me la paso pensando. Pienso, 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 pienso. Y después de que pensé, me siento bien porque creo que resolví. Y sigo pensando, 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 pensando. Llega un momento en donde si yo sostengo eso, no importa cuánto piense, no voy a tener la sensación de que resuelvo. Voy a tener la sensación de que sigo atrapado en un bucle. Porque sigo atrapado en un bucle porque ya no me corresponde más pensar, me corresponde cerrar el ciclo. Es muy bestia este contenido, chicos. Yo lo iba armando y lo iba ordenando en mí y dije, wow, cuántos ciclos que yo ya estoy preparado para cerrar y que me venía resistiendo por estas identidades que aparecen. Yo ya estoy preparado para cerrar un montón de cosas. Y es a eso lo que me voy a dedicar hoy, mañana y el resto de los días de aquí a fin de año, porque arrancamos un nuevo año. Es un año uno el año que viene. Estamos cerrando un ciclo de 9 años. Mi carta de tarot es la estrella. ¿Cómo, cómo? Mi carta del año que viene es la estrella. Qué bien esa carta como carta de año. Qué bien esa carta. Hay que hacer una fiesta por esa estrella. Otra identidad o otro hábito que puede sostener un ciclo mental que ya está preparado para cerrarse. Expectativa de perfección antes de actuar. Antes de moverme, yo necesito saber que va a salir bien. Si no, no me muevo.
Como necesito tener garantías de que lo que voy a hacer va a salir bien. O definirme por la duda. Ante la duda yo me quedo acá. Ante la duda no avanzo. Eso también es un indicador de una identidad o un hábito que puede sostener un ciclo mental que ya está preparado para cerrarse. Miedo a equivocarme que bloquea el cierre de ciclo. Tiene que ver de nuevo con lo mismo. Si yo me equivoco, entonces quizás no paso a la pantalla. Esta pantalla es la pantalla conocida. Acá yo me equivoco, pero mis equivocaciones yo ya veo los resultados que tienen. Entonces me quedo acá, no me muevo. ¿Cómo se ve cuando la serpiente empieza a drenarnos a nivel mental? Bueno, tenemos rumiación constante sobre el mismo problema, bla, 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 y siempre pasamos por lo mismo y llega a ser agotador. Tenemos un bloqueo decisional, sobrepensamos sin actuar, parálisis por análisis, narrativas repetitivas que no evolucionan, exceso de control y anticipación, autoexigencia paralizante o ruido mental que desgasta nuestra energía cognitiva. Mente. Se resume en una mente que lo abarca todo y de la que no puedo salir. Mente, bla, 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 bla. Y no puedo salir de ahí. Así me drenan, así me quitan la energía. Y por último, ¿preguntas? ¿No? Me estoy dando cuenta que tengo un montón de ciclos abiertos nada más. Un montón. Yo también. Tengo un montón Bueno, abiertos. dediquémonos a cerrarlos. Y por último tenemos a nivel Bastos. A nivel Bastos. Cuando un ciclo a nivel Bastos está a punto de cerrarse, entonces los bastos tienen que ver con el propósito, son el plano del fuego. Entonces, los propósitos se redefinen simples, con menos abstracción. Necesito moverme y correrme menos de la realidad para poder definir un propósito. Dejo de buscar, la búsqueda disminuye, aumenta mi capacidad de encarnar todo eso que fui encontrando en el camino. Los proyectos se empiezan a alinear con mi identidad actual. Aparece una visión interna que es más realista y menos idealizada. Es como aterrizar el plano de lo espiritual. Nosotros siempre tenemos lo espiritual como seres de luz que nunca se equivocan y que brillan como en rayos dorados y con una aura súper mística en donde todo a su alrededor le sale bien todo el tiempo. Bueno, empiezo a encontrar una forma terrenal de encarnar esa visión. Dejo de idealizar y tengo una visión interna más realista. Surge un eje interno que orienta mis decisiones. Y la inspiración se vuelve más concreta y no evasiva. La inspiración vuelve en forma concreta, no evasiva. O sea, no tengo que salir buscando yo a correr la inspiración. La inspiración me llega. Así se siente cuando un ciclo a nivel espiritual está a punto de cerrarse. ¿Qué identidad o hábito sostiene ese ciclo abierto y lo convierte en drenante? O lo puede convertir en drenante. El buscador eterno. Oh, yo soy un buscador de toda la vida. Nunca encarnás lo que aprendés entonces, porque siempre estás buscando. ¿Qué estás buscando? A mí me pasó un tiempo que quería correr la Matrix, que quería correr el velo de la Matrix. Mi misión en la vida era encontrar la herramienta que corriera el velo, porque yo quería ver las cosas tal cual eran. Me di cuenta que no iba por ahí. Que primero, si nosotros corremos toda esta capa de realidad en la que vivimos, el universo es geometría, es aburridísimo. Pero y segundo, ¿qué iba a hacer después con eso? El juego está acá. Entonces yo me convierto en un eterno buscador que siempre está buscando, nunca encarno lo que aprendo y entonces nunca puedo transformar la realidad. Y eso me mantiene atrapado y drenado
en ciclos espirituales. Puedo tender a confundir expansión como una acumulación de información. Acumulo información, entonces siento que me estoy expandiendo espiritualmente. No, no, no. Porque la espiritualidad, en su versión pura, es simple. Es simple. La vida es simple. La vida es muy simple. Se puede ver con la simpleza de un rayo de sol que golpea una hoja, que de esa manera alimenta el árbol, que crece a lo largo de muchos años, que da flor y que da fruto, que en algún momento va a tirar sus semillas y va a producir una nueva generación de árboles que van a hacer lo mismo. Así de simple es la vida. Nosotros la complejizamos. Entonces, cuando yo acumulo información, entonces puedo sentir que me estoy expandiendo, pero en realidad eso, estoy acumulando. Puede ser miedo a comprometerme con un rumbo concreto, puede ser idealizar el propósito esperando el momento perfecto, puede ser que procrastine espiritualmente, que no haga los rituales que tengo que hacer o que haga rituales, pero que no, que los haga solamente por hacerlos y no esté sintiendo nada, no estoy sintiendo que muevo nada con este ritual. También puede ser que yo esté usando lo místico para huir y para evitar tomar decisiones reales. Esta me pega de cerca a mí. Huyo hacia lo espiritual y no aterrizo mis decisiones en el resto de los planos. ¿Qué pasa cuando yo sostengo estas identidades o estos hábitos en el tiempo? Bueno, empiezo a drenarme a nivel espiritual. Falta de sentido, falta de dirección interior, proyectos que comienzan fuerte pero después se diluyen, estancamiento creativo, pérdida de inspiración, desconexión con el propio propósito, falta de deseo sexual, porque en los planos, en los bastos también está el deseo sexual. Búsqueda compulsiva de señales sin integración real, busco señales por todos lados todo el tiempo y nunca integro lo que las señales me muestran. O una sensación de vacío, aunque haya actividad. Esto es la mecánica del drenaje en los 4 planos. A nivel físico, desgaste y estancamiento material. Cuando yo tengo desgaste y estancamiento material, entonces estoy siendo drenado y tengo que cerrar ciclos. A nivel emocional, repetición afectiva y sobrecarga. Si yo repito afectivamente las mismas historias y me sobrecargo emocionalmente de emociones que no puedo procesar, estoy siendo drenado. A nivel mental, rumiación y bloqueo decisional. Si yo no puedo decidir, tengo parálisis por análisis, o estoy rumiando todo el tiempo lo mismo, entonces estoy siendo drenado. Y a nivel espiritual, pierdo el rumbo y me disperso internamente. Si yo no tengo rumbo claro o me disperso, entonces estoy siendo drenado. Cada plano sostiene el ciclo desde una identidad o un hábito que no actualicé. Tengo que actualizarme a la nueva versión de mí, porque todo el tiempo estamos evolucionando. Entonces yo tengo que, la persona que yo conozco, la persona que yo creo que soy, no es la versión más actual. La versión más actual siempre va a ser un desconocido para mí, porque se está actualizando todo el tiempo. Yo tengo que poder asombrarme de mí mismo, tengo que poder entregarme a ese ser nuevo que soy todos los días y dejar que ese ser opere en mi vida, dejar de definirme de una manera o de otra. Entonces, cerrar un ciclo es lo mismo que reorganizar el plano donde se sostiene ese ciclo. Yo reorganizo el plano cada vez que cierro un ciclo. Cierro un ciclo a nivel físico, reorganizo el plano. Cierro un ciclo a nivel emocional, reorganizo el plano. Cierro un ciclo a nivel mental, reorganizo el plano. Cierro un ciclo a nivel espiritual, reorganizo el plano.
¿Qué preguntas me puedo hacer? Y con esto ya cerramos. ¿Qué preguntas me puedo hacer para cerrar el ciclo? Sí, Domingo. Por preguntar esto de reorganizar el, ¿cómo se llama? Ah, reorganizar el plano se puede hacer a través de las cartas, ¿que no? Sí, se puede hacer a través de las cartas. Sí, sí, totalmente. Trabajando con tal carta, después con tal otra, después con tal otra. Bueno, fíjense que lo que nosotros hacemos con la metodología que trabajamos en Puente Arcano es hacer microcierres. No cerramos, Sofi dice que bien domingo, sí, exactamente. Lo que nosotros hacemos es microcierres. No cerramos todo el plano. Encontramos ladrillos sueltos del plano de las copas y entonces cerramos. Encontramos ladrillos sueltos con el plano de los bastos y entonces cerramos. Encontramos y así, cada vez que sale una carta al revés, microcerramos ese espacio. Ahora, tenemos formas de hacer cierres grandes de todo el plano y también tenemos formas de hacer microcierres. Si yo hago microcierres, entonces tengo que leer las cartas muy seguido. Tengo que leer las cartas por lo menos una vez al día. ¿Y por qué? Porque ninguno de esos microcierres va a producir la actualización y el reordenamiento total del plano. ¿Sí? Por eso cada cierto tiempo tengo que hacer una reconfiguración total del plano. Cerrar toda la realidad. Pero sí, domingo es exactamente así. Cuando nosotros damos vuelta a una carta, sale una carta al revés, la carta al revés nos muestra una distorsión de la fuente. ¿Y entonces yo qué hago? Doy vuelta a otra carta, preguntando si puedo dar vuelta a esa carta, pongo al derecho, y haciendo eso reorganizo a una micro reorganización de algo que me está mostrando alguno de los planos. Bien, gracias, gracias. Gracias, gracias. ¿Qué preguntas me puedo hacer para hacer la gran reorganización entonces? Plano por plano, me planto y pregunto, ¿cuál es el patrón que se repite? Entonces ahí identifico la estructura y no el evento, porque el evento es como la máscara, es como la piel que se pone la estructura, que se pone la serpiente. Yo tengo que identificar la estructura. ¿Qué estructura estoy atravesando ahora? Entonces, ¿cuál es el patrón que se repite? ¿Qué función tuvo este ciclo en mi evolución? ¿Por qué lo creé? ¿Para qué lo abrí? ¿Qué aprendí en este ciclo? ¿Qué percepción se entrenó durante el recorrido de este ciclo? ¿Qué entrené? Porque todos los ciclos tienen una función evolutiva. Todos, 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 todos. ¿Qué entrené? ¿Qué plano? ¿En qué plano se sostiene hoy el drenaje? ¿Dónde me están drenando más? ¿De dónde me sacan más energía? ¿Físico, emocional, mental o espiritual? ¿Qué hábito o identidad o narrativa mantiene este ciclo activo? ¿De qué manera mantengo este ciclo abierto? ¿Quién soy? ¿Qué parte de mí mantiene este ciclo abierto? Es muy potente este trabajo. Entonces yo, cuando me hago esa pregunta, localizo el ancla interna, el ancla que está dentro de mí, no el problema externo, porque el problema externo es un problema que me presenta la arquitectura. La arquitectura de la situación me presenta ese problema, pero el problema está afuera. El problema, el ancla de ese problema está dentro. Si el problema no tiene punto de anclaje, entonces el problema se cae, porque no tiene ninguna parte en mi interior donde anclarse. ¿Qué parte de mi estructura ya no necesita este ciclo para funcionar? Comprendo el punto real de agotamiento de la estructura. Mi estructura interna ya agotó esto, ya no necesito este ciclo. Comprendo dónde está ese punto de agotamiento y lo dejo ir. ¿Qué nueva percepción reemplaza al patrón viejo?
cómo me actualizo cognitivamente. Esto es súper importante. Yo no puedo cerrar un ciclo y dejar de pensar de una determinada manera si no actualizo el patrón correspondiente a nivel cognitivo. Ya no pienso más esto, ya no sostengo más esto. Bueno, ¿qué actualización viene con eso? Si ya no sostengo más esto, ¿qué sí voy a sostener? Ahí pasa otra vez el camión de la alegría. Lo empiezo a pasar. ¿Qué acción mínima confirma el cierre? O sea, ¿qué puedo hacer a nivel concreto? Un gesto concreto que reorganiza el plano que corresponde, el plano de la mente, el plano de las emociones, el plano... Estas son las preguntas que me puedo hacer. Ok, viene un taller, el fin de semana que viene, sábado que viene va a haber un taller, todavía no sé el horario, a los que estén interesados se los voy a pasar. Ese taller tiene como propósito guiarlos en un proceso práctico, porque esto fue teórico, esto fue para entender la arquitectura de los ciclos. Ese taller va a ser un taller práctico. Va a ser un taller arancelado porque estamos pensando generar un dinero con esto. Para los que no puedan atravesarlo va a haber 10 lugares. Para los que no puedan atravesarlo por cualquier razón y estén dentro de la formación de tarot, no se preocupen que esto lo vamos a ver, esto lo vemos siempre, esto que hablamos con Domingo. Hacemos microcierres, aprendemos a hacer lecturas para hacer microcierres. Y eso termina siendo muchísimo más sostenido en el tiempo, sostenible en el tiempo, si yo me acostumbro a tener el tarot como una herramienta de autoconocimiento y de autorreflejo. Si yo reflexiono a través del tarot seguido, cada vez que atravieso una situación difícil saco las cartas y me acostumbro a hacer esos cambios en mi percepción, entonces eso es como una especie de programa de interfaz, porque es eso, es una interfaz. Me encanta el lenguaje de la informática para explicar estas cosas. Eso termina siendo una interfaz con la cual yo me estoy actualizando constantemente. ¿Sí? Entonces, aquellos que están atravesando la formación de tarot conmigo, no se preocupen que esto lo estamos viendo, lo vamos a ver. El taller del fin de semana que viene es para los que quieran una experiencia fuerte, porque necesiten cerrar un ciclo en particular, o para aquellas personas que no estén atravesando la formación de tarot en Puente Arcano. No va a haber muchos lugares, estoy considerando todavía si van a ser 10 o 20 lugares, no va a haber muchos lugares porque la idea es eso, que sea una experiencia profunda. Y va a ser un taller largo, no va a ser un taller corto, va a ser de probablemente unas 5 o 6 horas. Necesitamos sumergir bien en cada plano. Les voy a pasar información al respecto durante la semana. Para los que estén presentes en esta clase ahora y los que estén viéndola en diferido, les vamos a hacer llegar el material. Es esta presentación de PowerPoint más el apunte escrito que se enlaza con el apunte de la clase de la filosofía de la serpiente que ya vimos. Y están abiertos todos los canales de Puente Arcano, TikTok, Instagram, YouTube, para que se acerquen a hacer sus consultas. Pueden hacer consultas de cualquiera de estas cosas en cualquier momento. Ahora, ¿quedó alguna duda, alguna consulta, algo que quieran aportar dando vueltas? Fue buenísimo, buenísimo, muy esclarecedor. Me encantó. Qué bueno, me alegra. Me gusta mucho, me gusta. Voy a hacer hincapié en esto. No hay formaciones de tarot que vayan tan profundo como están yendo ustedes. Posta que estamos llevando este entendimiento del tarot como un lenguaje arquetípico a una herramienta de reconfiguración de la realidad. Nos estamos moviendo ya en términos de transformar cuánticamente la realidad para movernos entre espacios simultáneos de conciencia.
esto es muy bestia y yo no me doy cuenta hasta que me pongo a preparar clases como esta, con lo cual va a haber más clases como estas. Va a haber más clases como estas, va a haber más seminarios. O sea, es una cosa que quiero sostener en el tiempo porque a mí me está enriqueciendo un montón. Así que estoy súper agradecido que se hayan sumado. Súper feliz. Bueno, antes de que se vayan, yo quiero decir algo. Aprovechenlo a Lari, porque en algún momento no va a tener tiempo para enseñarnos todo esto. Así que estrújenlo lo más posible ahora, porque tiene demasiada info para darnos. Mucha, mucha, mucha. Nótense clases de práctica. Las clases de práctica ya están publicados todos los horarios de diciembre. Dentro de poquito vamos a publicar los horarios de enero también. Aprovechen a unirse a clases de práctica porque las clases de práctica van a cambiar mucho, mucho, mucho. En febrero, marzo se van a transformar en otra cosa. No va a ser como lo venimos haciendo hasta ahora. Entonces aprovechen porque este formato de clase se va a sostener un tiempo nomás. Gracias, estoy súper feliz. Gracias a vos. Sí, gracias a vos, Ari. Los quiero Ya, mucho. ya me anoté, ya pasé mi horario a Sofía. Sí, sí, Puedo domingo salir, ya está anotadísimo. Si no hay nadie, también me puedo mover a otro horario. Bueno, chicos, nos vemos la próxima clase. Se cuidan, cualquier cosa sepan que pueden escribir. Nos vemos. Chao, gracias. Chau, chau. Che. Hola Ari, Sí, ¿cómo estás? sí, estaba en silencio, no lo